Quería partir igual esta segunda parte con el tema de salud mental, que es un tema que no mencionamos antes, pero creo que es un tema muy importante. El tema de la salud mental, bueno, de todas las personas, pero la salud mental de quienes cuidan, y particularmente de los padres, ¿no? Se ha hablado en el caso de las madres, bueno, sabemos por supuesto que existe un fenómeno que se llama la depresión materna, o sea, hay mayor riesgo de depresión cuando se tiene un hijo. Se habla también de depresión perinatal o salud mental perinatal, es decir, todo el tiempo que tiene que ver con la gestación y con los primeros meses de vida de nacido un hijo es un tiempo de mayor vulnerabilidad. Después sabemos que la salud mental de quienes cuidan, de las mujeres en general, está más precarizada que la de los hombres. Esto se debe a varias razones. Una es por la sobrecarga de cuidado, también hay otros temas como la precariedad económica, la violencia doméstica, entre otros. Pero si ponemos foco en la salud mental de los padres, nos damos cuenta, por ejemplo, que cerca de uno de cada 20 hombres en edad adulta sufre de depresión cada año. Pero ¿qué pasa con esos hombres que son padres? Fíjense que las revisiones de distintos estudios nos muestran que llega a uno de cada 10 padres. Entonces es interesante porque es un periodo también de mayor vulnerabilidad en el tema de salud mental. No tiene realidad, digamos, en los manuales diagnósticos. No se ha hablado mucho sobre esto hasta ahora, pero es un tema muy importante si pensamos en la familia toda, si pensamos en los hombres que cuidan. Bueno, otro punto importante en este ámbito de la salud mental de los padres tienen que ver con las preocupaciones que ellos tienen. Muchos hombres cuando se convierten en padres tienen preocupaciones económicas, preocupaciones relacionadas con el estrés financiero, cómo lo vamos a hacer ahora, necesito ganar más dinero, voy a tener que trabajar más. Eso es una paradoja porque muchas veces al salir a trabajar más tienen menos tiempo para estar en casa. Otro asunto muy importante es que se ha visto que hombres que tienen trabajos más seguros, más estables, con mejor salario, son hombres también y que tienen mejor salud mental y mejor disposición para el cuidado. Entonces también tenemos que pensar en las políticas de empleo, fue algo que no dijimos en la sesión anterior, pero que es un punto muy importante. Entonces, bueno, es importante que nos preocupemos de la salud mental de todas las personas que cuidan. En el caso de la salud mental de los hombres, tenemos, a ver, ya voy a eso, tenemos algunos problemas tradicionales. A los hombres en general, bueno, yo estaba investigando sobre este tema de la depresión masculina en los últimos años, ahora estoy comenzando un proyecto de investigación sobre depresión y suicidio en hombres, entonces es un tema que me trabajo como psicoterapeuta, que me convoca mucho. En general, los estudios sobre salud mental de los hombres nos muestran que los hombres tienen algunos problemas para identificar, interpretar adecuadamente su malestar y también, en general, tienen bastantes problemas para pedir ayuda. Entonces, cuando pensamos en la masculinidad, en la salud de los hombres, la vida de los hombres, este es un tema importante también que tenemos que trabajar con los hombres desde pequeños, o sea, cómo educarlos con mayor repertorio en el ámbito emocional, pero también con mayores herramientas para que ellos puedan enfrentar bueno, las crisis normales que tiene la vida, los momentos de estrés o ese grupo que sabemos que uno cada 10 padres llega a vivir un proceso depresivo durante esa etapa. Esta es una revisión de 22 estudios sobre el tema de salud mental en el proceso de convertirse en padre. Entonces, ¿qué dicen estos estudios? Que hay más estrés en los padres, algunos incluso tienen temor respecto de lo que se viene por delante, pero también por otra parte los papás dicen, bueno, esta es la experiencia más maravillosa que me ha pasado, ¿no? O sea, así lo dicen los hombres también que entran al parto. Son tan importantes las iniciativas como las que están haciendo acá en el país de incorporar a los papás en el parto, en los controles prenatales, en los controles de salud. Los padres experimentan otras cosas también durante este periodo, algo conversamos en el módulo anterior, como tensiones en el plano de pareja, dificultades, diferencias, ¿no? Entonces también esta otra línea de trabajo.
cómo las parejas tienen el desafío de conversar, escucharse, tratar de entender al otro y cuando hay mucho conflicto en las parejas, cómo las podemos apoyar desde el sector de salud, educación o cualquier prestador o persona que apoya familias o trabaja con familias. Luego, los padres jóvenes también, tenemos hombres que se convierten siendo muy jóvenes en padres, también necesitan apoyos especiales, a veces no tienen autonomía económica, viven tensiones porque la familia de él o de ella le dice tienes que salir a trabajar, o le dice si no pones dinero no te vamos a cortar el acceso a los hijos, también tienen que seguir yendo a la escuela. Hay varios problemas específicos cuando pensamos en la paternidad adolescente. Fíjense qué interesante, los padres de los estudios dicen que quieren más orientación y más apoyo en torno a la preparación para la paternidad y los cambios que se vienen. Aquí tenemos una línea de trabajo hermosa. A veces se dice, no, es que los padres no vienen, no llegan a los servicios. Resulta que muchas veces los servicios son en horario de trabajo. ¿Cómo van a llegar los papás si son en horario? Es cierto que hay papás que no van a llegar nunca, que no les interesa, pero ¿cómo vamos trabajando con esos papás que sí están interesados y cómo vamos disminuyendo también las barreras para que los papás puedan llegar a estas instancias, a estas conversaciones? Es una cosa. Y lo otro, ¿cómo instalamos conversaciones cuando tenemos al papá al frente? Ese es un momento clave. A veces pasan cuestiones materiales en el sector salud, tradicionalmente en distintos países de América Latina entraba la mamá al box para un control prenatal, control de salud, y había una sola silla, ¿no? O sea, hay que partir por lo material, pero la actitud del prestador de salud o de la educadora o del facilitador que trabaja en la comunidad va a ser clave para poder dirigirse al papá, invitarlo a tener una conversación, y a tener una reflexión, por tanto. Bueno, obviamente tenemos muchas barreras para avanzar en estos ámbitos que hemos comentado, que es la participación del papá. Ya hablamos algunas de ellas, el machismo, los estereotipos de género, barreras socioeconómicas, barreras laborales, barreras institucionales y falta de legislación, como veíamos en los postnatales. Pero la pregunta al revés, ¿cómo se hace? Vamos a explicar sobre eso en un momento más. Pero una de las cosas que quiero entrar ahora es al tema de los estereotipos de género. Vivimos en una sociedad que tiene muchos estereotipos de género y esa marca se siente, se vive desde muy temprano, incluso desde antes de nacer. Va a ser niño, va a ser niña. ¿Qué va a ser? Y los colores, ¿no? Y eso ya define. Después, si uno entra a un supermercado o a una tienda grande, también se va a encontrar con estas diferencias en los pasillos, ¿no? Para los niños, tal vez juegos que estimulan más la intelectualidad, o bien superhéroes, juguetes superhéroes musculosos. Un colega canadiense, Michael Kaufman, nos dice que se promueve desde muy pequeños la hipermasculinidad, o sea, estos juguetes con músculos impresionantes. Y bueno, lo increíble es que casi ningún hombre va a poder cumplir con esa musculatura. Por eso, en parte de la literatura de los estudios de masculinidad se dice que la masculinidad es inherentemente frustrante, porque hay mucha frustración en términos de los mandatos que se dice, que tienes que ser musculoso, que tienes que ser fuerte, que tienes que ser exitoso, autocontrolado, dueño de ti mismo, competente en el trabajo. Bueno, la carga es grande, ¿no? Las expectativas son grandes. Y para los temas de salud mental esto es importantísimo, porque hombres que no pueden cumplir con esas expectativas, con esa norma social, con esos valores, obviamente que pueden entrar entonces en algún tipo de proceso de salud mental. Pero volvamos a los estereotipos. Fíjense, este es un fotógrafo japonés que tomaba fotos de niños y niñas con todos sus juguetes. Bueno, son niños con hartos juguetes, pero vemos la marca de género. Tal vez no es demasiado distinto a lo que vemos en nuestros países latinoamericanos. Entonces lo tradicional de las niñas, además de los colores, bueno, jugar con muñecas, las Barbie, jugar con tacitas, a la cocina, etcétera. O sea, ya hay un entrenamiento en cuidar y en hacer lo doméstico desde muy pequeña. Y entonces a los niños no se les promueve entrar en ese mundo porque hay miedo a que se feminicen.
¿no? Entonces, no, un niño no puede entrar a eso. Entonces, también tenemos que trabajar en el miedo, porque los estereotipos promueven mucho temor, cuando resulta que sabemos hoy día por la evidencia que es lo contrario. O sea, en la medida que un niño juegue a la cocina, juegue a cuidar una muñeca, juegue a cuidar un animal, va a ser un niño que lo estamos entrenando para que cuando sea adulto sea capaz de cuidar. Pero para eso tenemos que vencer los estereotipos y vencer los miedos. En el caso de los niños, fíjense, ahí está el globo terráqueo atrás, o sea, cómo se promueve la intelectualidad. Está muy estudiado cómo familias y el sector de educación promueve más el desarrollo de los niños en las matemáticas, le hacen preguntas más desafiantes, los escuchan más, valoran más su opinión. Es lo que se llama el currículum oculto. Entonces, para combatir los estereotipos, una de las cuestiones que tenemos que hacer es no hacer diferencias. Otra, promover que los niños hombres entren a esos otros territorios, a jugar con juguetes, sobre todo si lo quieren hacer, porque a veces lo quieren hacer y se les reprime que lo hagan. Promover que las niñas mujeres, el trabajo intelectual, las aspiraciones a ser científicas, por ejemplo, promover sus habilidades en matemáticas, etc. Como pueden ver, titulamos ahí Crecer con Igualdad, la presentación, el tema de combatir los estereotipos va a ser un desafío muy importante. Entonces tenemos desafíos específicos con cada género. ¿Cómo criamos niños hombres más respetuosos a las mujeres, más igualitarios de género, sin creencias machistas? ¿Cómo criamos niñas mujeres más empoderadas, sin techo, digamos, que puedan desarrollar su vida laboral o profesional sin ningún tipo de techo y con una alta autoestima en las matemáticas, por poner un ejemplo? Entonces yo les pregunto, ¿cómo nos educaron al respecto? ¿Cómo educamos actualmente en el hogar si es que tenemos hijos o hijas? ¿Se fijan cuando vemos una imagen que rompe los estereotipos? Y aquí lo que vamos a revisar varias imágenes a lo largo de esta presentación, pero esta imagen me parece fundamental. O sea, una de las cuestiones más importantes cuando trabajamos con familias y queremos abordar los temas que hemos conversado hoy día es justamente tener una narrativa, un relato que cuestione los estereotipos y acompañarlo también de imágenes que cuestionen los estereotipos. Vuelvo a otro punto que también se conecta con lo que vimos en la presentación anterior. ¿Qué padres nos dice la evidencia que participan más en el cuidado? Fíjense, los más jóvenes, los que tienen más escolaridad, los que tienen contratos más estables, los que viven menos estrés, los que tuvieron un papá involucrado, un papá que hizo tareas de cuidado, que educó con el ejemplo, que hizo tareas domésticas. Se sabe que hijos que tuvieron papás involucrados en su vida adulta tienden a participar más. También en parejas donde los dos trabajan remuneradamente, esos padres tienden a participar más. Cuando el papá es menos machista, el hombre es menos machista, también tiende a participar más. Tenemos varios estudios que confirman eso. Fíjense, hombres que cuando pequeños no fueron testigos de violencia, también son hombres que participan más. Entonces, la violencia doméstica o la violencia de género contra las mujeres deja huella también en los hombres. Curiosamente, los educa como más machistas. Entonces, también otro asunto que tenemos que trabajar es avanzar para que haya menos violencia. Ya lo revisamos antes, padres que han tomado varios días de postnatal también participan más. Entonces decimos a partir de los resultados de la encuesta Images que el cuidado genera cuidado, porque ahí se les preguntó, se cruzó, digamos, dos datos, si sus papás habían estado involucrados en tareas domésticas, hicieron tareas domésticas, y si ellos hacen tareas domésticas. Curiosamente, o sea, el resultado es que los hombres que tuvieron un papá involucrado en el hogar son hombres que en su vida adulta despliegan o hacen más tareas domésticas en la casa. Les muestro unas imágenes de ese concurso de cuentos que yo les contaba que se hizo en México. La consigna era, ¿cómo veo a mi papá? Son niños y niñas de educación básica. Entonces, fíjense el registro que puede tener un niño que tuvo un papá disponible, involucrado, todo lo que hemos hablado hoy día. Un buen padre como el mío siempre está pensando en nosotros.
Se fijan, una imagen muy nutritiva, muy sólida y tiene la seguridad de que el papá está pensando en él. En este otro caso, fíjense, ahora las últimas noticias de la vida de tu hija. Esta es una niña que dibuja el papá. Y ahí nos queda súper claro algo que yo les comentaba, o sea, les traigo un poco más adelante, perdón, sobre ciertos enemigos actuales o modernos que tenemos para el ejercicio de la paternidad. Las pantallas, al igual como lo fue la televisión mucho tiempo, es una barrera o un enemigo en muchos casos. A veces estamos sentados a la mesa comiendo y está la televisión prendida y estamos mirando el teléfono. Entonces, algo también a trabajar con los papás y nosotros en nuestra vida cotidiana es dejar las pantallas de lado. El de la izquierda ya lo vimos, ¿no? Esta experiencia contradictoria que tantas personas tienen con el propio padre. Y también personas que tienen experiencias negativas, como vemos en este otro dibujo. Podemos presuponer que un papá que ejercía violencia doméstica. Había otros dibujos impresionantes, papás, por ejemplo, alcohólicos. Un niño que decía, el papá era alcohólico y decía, preferiría que estuviera muerto, etc. O sea, tenemos una amplitud de experiencia. Bien, vamos a mirar ahora algunas buenas prácticas, tanto de las políticas como de los programas. Vamos a ver lecciones del sector salud, y aquí me detengo un poco para comentar el momento actual del país. Nosotros lo vivimos hace un tiempo en Chile, fue bien impresionante cómo poco a poco fuimos teniendo más conciencia sobre el parto acompañado. Entonces, muy importante esta iniciativa de padres que acompañan el parto, pero también cómo hacer que los hombres participen en las otras prestaciones, controles prenatales, controles de salud. Todas estas iniciativas son muy importantes. Les cuento un poquito de la experiencia chilena al respecto. Comenzó con el sistema de protección a la infancia, se le llamó a ese sistema Chile Crece Contigo, similar acá a Crecer Juntos, ¿no? Ahí sí. Primero, para lograr un alto parto acompañado, como tiene Chile, uno de los más altos de Latinoamérica, fue una experiencia que tomó 30 años. Y partió en unos pocos hospitales, hospitales amigos del padre se le llamó, y por unas pocas personas convencidas de que era muy importante hacer un cambio cultural y que era importante que los hombres acompañaran a la madre. En todos los países, pie de página, en todos los países la normativa dice que es un derecho de la madre decidir quién la acompaña. Pero bueno, hay países en América Latina donde todavía no se permite que los padres entren al parto. Después se ha ido avanzando en el país en lograr una mayor presencia en controles prenatales, controles de salud y otras prestaciones como las visitas domiciliarias. Esto se ha logrado con una estrategia, con materiales para prestadores, con materiales para los papás, con afiches, con metas. También el sistema de salud ha establecido metas que están asociadas incluso a incentivos económicos para el personal de salud para ir avanzando en año a año, tener un poquito más de participación. En la pandemia hubo algunos retrocesos, sí, porque se volvió atrás, digamos, en términos de los accesos y la presencialidad, ¿no? En estos años se han desarrollado muchos materiales en el país, a nosotros nos ha tocado asesorar, acompañar, incluso elaborar varios de estos materiales como esa guía que ven a la izquierda, una guía para prestadores de salud, y esa guía que ven a la derecha, que es una guía para los papás. Y ahora entiendo que el Instituto Crecer Juntos también, con apoyo del UNFPA, van a estar trabajando en elaborar materiales de este tipo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, los sistemas de protección a la infancia generan también condiciones para preguntarnos, bueno, vamos a pensar en los cuidadores de niños y niñas y, bueno, ¿y el papá? ¿Hay papá? ¿No hay papá? ¿Quiere cuidar? ¿Qué hacemos para promover un mayor involucramiento? ¿Qué hacemos para promover una mayor corresponsabilidad? Y ustedes pueden ver ahí, es una foto en Chile, como en ocasiones, para un control de salud, el papá está ahí y con más de un hijo o hija, ¿no? Eso también es interesante. Entonces, los papás vienen a los servicios. Obviamente, una de las mayores barreras son los horarios de atención, que son hasta cerca de las 5 de la tarde en Chile, pero hay algunos servicios que tienen extensión horaria. En esos servicios donde atienden hasta más tarde, llegan más los papás. Me acuerdo una vez
en el sur de Chile, en un pueblo costero muy pequeñito, decían los papás no vienen, ¿no? Y resulta que les faltó una especialista, tenían un hospital nuevo, chiquito, y faltaba una especialista, no conseguían, hasta que finalmente consiguieron una especialista que venía de otra ciudad los días sábados. Y ese día se llenaba de papás hombres, ¿no? Entonces eran los trabajadores que al ocurrir la prestación el fin de semana podían venir. Entonces, tenemos que cuestionar un poco también esta idea de los papás no quieren venir, los papás no llegan, los papás no están interesados. No todos los papás son iguales y estamos frente a un gran cambio cultural. De hecho, a veces vamos mucho más atrasados que las mismas familias tienen creencias más avanzadas que la actitud de los servicios, ¿no? Como botón de muestra de una de las guías de paternidad activa que hicimos, les muestro un material. Fíjese el tipo de mensajes que les damos a los papás. En este caso les hablamos de los enemigos de la paternidad activa. Y fíjense que les cala, les llega inmediatamente. El estrés, ser un papá trabajólico, alto conflicto, la violencia, los distractores como las pantallas, el machismo, cuando crees que tu presencia no es importante como papá, o no estar atento a las necesidades de tus hijos. Ese tipo de mensajes que hemos ido elaborando a lo largo de los años, dirigidos a los papás. O sea, aquí, además de que no se hablaba hace 25 años nada de paternidad, ha habido una gran ausencia de mensajes para los hombres. Todos los mensajes, esto es un fenómeno global, no solo en América Latina, en todo el mundo, en realidad de cuidado son y han sido dirigidos hacia la madre. La mayor parte de las investigaciones sobre cuidado, sobre apego, etcétera, han sido hechas con muestras de mujeres. Entonces, sabemos poco de la experiencia de los hombres y ha habido, como les decía, pocos mensajes dirigidos a los hombres. Entonces, fijan cuando elaboramos ese tipo de dibujos, ¿no? de ilustraciones. Hombres en situación de cuidado. Necesitamos no solo mensajes dirigidos para ellos, sino que mostrar hombres en acciones y situaciones de cuidado. En ese caso, es un papá que está jugando con su hijo y a la derecha vemos además un papá que está porteando, no sé cómo le dicen acá, pero cargando, ¿no? Cargando con un sistema de porteo ahí. Otros países que tienen también experiencias de varios años, de cerca de 15 años, en promover la participación del papá en el sector salud es Brasil. Brasil es el único país en América Latina, entiendo, que tiene una política de salud de los hombres. O sea, dijeron, bueno, los hombres son la mitad de la población, tienen problemas específicos de salud, llegan poco a los servicios. Vamos entonces a tener preocuparnos de la población masculina y instalaron una política de salud de los hombres. Dentro de esa política, una de las líneas de trabajo es promover que los padres acompañen en los distintos procesos relacionados con la gestación, con el parto, con los controles de salud. Pero hacen una cosa genial, que uno de los controles prenatales lo dedican a la salud del padre. Y en ese momento entonces dicen, bueno, los papás llegan poco a los servicios, los hombres llegan poco a los servicios, pero si vienen entonces a los controles prenatales, es un momento único. Y uno de los controles prenatales se dedica a la salud del papá y le piden algunos exámenes de salud y le toman varios exámenes y hay una conversación entonces sobre la salud del padre, aprovechando que llegaron a los servicios. Porque ese es otro tema con los hombres, que a veces pasan 30, 40 años y no fueron nunca un servicio. Los hombres llegan a los servicios de salud cuando tienen una urgencia, cuando tienen un trauma, están quebrados o están al borde de la muerte. Y a veces no van y van porque la esposa les dice, oye, tienes que ir. Otra experiencia en Brasil ha sido el mes de la valorización de la paternidad, hospitales amigos del papá. Se fijan que es toda una línea de trabajo y que se pueden desarrollar varias acciones. Y acciones específicas. Ahí ustedes tienen en Brasil una experiencia de enseñarle a los papás a hacerle masaje al bebé. Bonita la foto, ¿no? ¿Se fijan? Otra vez. ¿Por qué nos mueve? Porque hay un rumor en el grupo. Porque estamos poco acostumbrados a ver a los hombres en las imágenes, ¿no? En acciones de cuidado.
Nicaragua, otro país también que por varios años ha desarrollado varias iniciativas, ha capacitado al personal de salud, ha desarrollado materiales para los prestadores de salud, materiales para los papás, campañas, un programa para hacer talleres con padres, en el que nosotros también participamos. También es muy interesante la experiencia nicaragüense. Entonces, bueno, al promover una línea de paternidad activa, como quiere hacer el instituto, se va a alinear, digamos, con esta experiencia de países pioneros en este campo. Bueno, vamos a revisar algunas evidencias ahora, pero en este caso del impacto de padres que participaron en algún tipo de intervención o programa. Primero, ¿cuáles son los programas más efectivos según esta revisión? Los que fueron hechos en la comunidad y con grupos de papás. Es decir, vale la pena instalar grupos de conversación, hacer grupos de conversación con grupos de hombres, con papás hombres. Ahora, es importante que esos espacios sean espacios seguros y tengan mucha pertinencia cultural. Estos programas habitualmente lo que buscan trabajar es mejorar el vínculo padre-hijo, promover una buena parentalidad, una buena paternidad activa. Pero también es cierto, hay que decirlo, que muchos programas que han trabajado el tema de la paternidad también han buscado prevenir el tema de la violencia, que es un gran problema, ¿no? El tema es que si tú invitas a un taller de violencia, primero, hay muchos hombres que no van a llegar, van a decir, no, yo no que esto no es para mí, no soy violento, qué sé yo. Y la paternidad nos da la posibilidad de tener una convocatoria muy positiva, porque hay hombres muy interesados en este tema. ¿Qué impactos cuando un papá participa en conversaciones, en un grupo de conversaciones, en un taller de paternidad? ¿Qué impacto puede tener esto? Fíjense, más resultados académicos, más comportamientos positivos, más habilidades sociales, más bienestar. Se han medido varios indicadores. Eso en los hijos, en el padre, más bienestar psicológico, conductas positivas, más conductas de salud. Y en la pareja, más comunicación de pareja, menos conflicto de pareja, menos violencia. Ahí tenemos también otro argumento muy interesante, otros argumentos para pensar que es importante esta línea de trabajo. Otros indicadores que se han medido, otros resultados, cuando los papás participan en los programas, se involucran más en la crianza, construyen relaciones de mejor calidad, una mejor relación padre-hijo, aumenta el trabajo en equipo, la coparentalidad que veíamos en el primer módulo, aumenta la corresponsabilidad, o sea, son hombres que se involucran más en las tareas, quieren ser más corresponsables, y también disminuye el maltrato infantil. Esa foto es muy bonita, pingüino emperador, hombre criando, macho, digamos, criando. Desafíos. Cuando queremos trabajar con los hombres, cuando queremos hacer grupos con hombres, talleres con hombres, charlas con hombres, conversaciones con los padres. Bueno, primero temas de acceso. Lo que decíamos, si lo ponemos en horario de trabajo, es más difícil que lleguen los papás. Esto tiene desafíos muy especiales en los lugares apartados. ¿Cómo se ha resuelto esto? También yendo con este tipo de contenido donde los hombres están a la cancha de fútbol, al partido político, a la iglesia, al lugar de trabajo. Esa ha sido una de las estrategias que más se ha utilizado y resulta muy, muy interesante. Como yo les contaba, tuve la semana pasada 2 talleres con servidores públicos y fue fascinante lo que ocurrió ahí, ¿no? Como papás que se habían tomado el postnatal, papás parejas donde ella regresó a trabajar y ellos se quedaron cuidando. Y una cuestión maravillosa, como un ejemplo que contó un papá que me encantó. ¿Se acuerdan que les contaba yo que en Chile ha habido muchas medidas para lograr el pago de la cuota de alimentos? Resulta que un papá que estaba en un club de fútbol, participa en un club de fútbol hace mucho tiempo, contaba él, y dijo que tuvieron en los últimos años una reflexión interna y dijeron, no puede ser que tengamos papás jugando acá en nuestro club de fútbol, socios, ¿no? Que pagan una cuota mensual, que no paguen la cuota de alimentos. Y dice que cambiaron los estatutos, lo pusieron en los estatutos, y resulta que en 2 años lograron que todos los papás que estén ahí
tienen que acreditar entonces que están al día con el pago de la cuota de alimentos. ¿Se fijan? Eso nos muestra, un botón de muestra de cómo las políticas pueden empujar un cambio cultural y cómo pueden llegar, cómo pueden haber cambios también en lugares que son típicamente masculinos. Iba a decir saturados de masculinidad, pero puede ser muy exagerado, aunque no del todo, no es cierto. Esa es una foto de un grupo que hicimos en el Alto Bolivia con hombres indígenas. Muchos de ellos vienen del sector rural y viven ahí por temporada, ¿no? En la ciudad. Otras recomendaciones cuando queremos trabajar con hombres. Bueno, ¿cómo los motivamos? ¿Cómo hacemos un espacio seguro, respetuoso, donde los hombres puedan conversar? Fíjense que a propósito de todo lo que está ocurriendo en las redes sociales, de la cancelación, etcétera, en un grupo, en un lugar de trabajo también, hace pocos meses, allá en mi país, yo empecé a hablar, digamos, sobre estos temas y un hombre levanta la mano y dice, antes de que sigamos, quiero hacer una pregunta. ¿Podemos decir lo que realmente pensamos acá sobre estos temas sin ser cancelados? ¿Se fijan? O sea, también hay un momento donde, si bien estamos avanzando mucho en la reflexión sobre el lugar de las mujeres, sobre la igualdad de género, etcétera, también hay hombres que se sienten amenazados y también hay como ciertas dificultades para poder establecer conversaciones con los hombres. Entonces, cuando hacemos grupos de hombres o grupos con padres, es muy importante que generemos las condiciones para que ellos puedan decir lo que piensan, contar su experiencia biográfica, contar las dificultades que encuentran en la vida cotidiana, en sus familias, en la paternidad, etc. Para eso tiene que haber un clima respetuoso, si no es prácticamente imposible que podamos tener conversaciones profundas con ellos. Luego, los programas tienen que conectar con las necesidades de los hombres. Eso está muy descrito en otros contextos, como el trabajo de Adrienne Burgess en Inglaterra. Ella, en las investigaciones que han hecho, han encontrado que los papás llegan al sector salud y tienen preocupaciones económicas, financieras, pero el personal de salud no le pregunta por eso. O él se pone a hablar de eso y el personal de salud quiere cambiar el tema, quiere ponerse rápido a hablar de la vacuna, del bebé, de cómo se muda, de la lactancia, ¿se fijan? Entonces, una de las cosas que ella plantea es que es muy importante escuchar las preocupaciones de madres y padres y que obviamente pueden ser distintas justamente por razones culturales, porque quizás él está ansioso o está preocupado o está estresado por la cuestión financiera. Bueno, ¿cómo construimos mensajes? Y yo les voy a mostrar varios ejemplos ahora de cómo construir mensajes que sean pertinentes a la cultura masculina, que tengan una buena propuesta, una propuesta no estereotipada, que no refuerce la masculinidad hegemónica o los estereotipos de género. Bueno, lo otro ya lo habíamos comentado. Les pongo un par de ejemplos acá del programa P Bolivia. Este programa lo hicimos con colegas de Brasil, Nicaragua y Chile hace algunos años. Se ha aplicado en varios contextos, incluso ya tiene algunas evaluaciones de impacto. Ahí ustedes ven el manual que hicimos en Bolivia. Aparte del tema paternidad, se hizo un fuerte trabajo de darle mucho contenido de prevención de violencia doméstica, porque era un gran problema, es un gran problema en ese país, ¿no? Entonces diseñamos 10 sesiones que trabajaban esos dos temas y fíjense, algunos de los logros que reportaron los padres que participaron en el programa: tener una paternidad más activa, que ahora las decisiones en el hogar eran más compartidas y que había mucho menos tolerancia a la disciplina violenta, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les contaba yo del quinchazarani, de esa huasca de cuero con que se le pega a los caballos, que lo usan para castigar a los niños? Bueno, por ejemplo, ¿cómo cuestionar ese tipo de uso, el tema del castigo físico? Ya, acepto. Muchas gracias. Muchas gracias. En Miami, en el Mundial de Clubes, también toman agua entre medio. Y la visita domiciliaria
que hacía el personal era muy, muy útil también, ¿no? La posibilidad de ir a la casa y conversar in situ, sobre temas de alimentación. En ese programa se hablaba además de temas de alimentación, porque había un programa paralelo, pero sobre la crianza y sobre la prevención de la violencia doméstica. Programa P, pero implementado en Ruanda, en África. Fíjese qué interesante los resultados. Después de participar en el programa, y aquí había un grupo de control, o sea, se comparó con un grupo similar que no pasó por el programa. Se reportó menos ejercicio de violencia física y sexual en la pareja, menos uso de maltrato infantil, o sea, menos ejercicio de maltrato infantil. Las mujeres fueron más a controles gestacionales o prenatales, los hombres acompañaron más. Todo esto en gente que pasó por sesiones de taller del programa P. Hubo más apoyo del padre en el embarazo, incluso más uso de anticonceptivo, ¿no? Que es todo un tema, por ejemplo, cuando para la planificación familiar, después del primero o segundo hijo, ¿no? Donde se quiera ya prevenir un siguiente embarazo. Y los hombres también hicieron más tareas de cuidado y tareas domésticas. Se incrementó su participación en más de una hora al día, más de una hora al día. Y los hombres estaban mucho más abiertos a compartir las decisiones con su pareja, que es todo un tema, porque el tema de ser la autoridad y de quién toma las decisiones ha sido otro gran tema para el machismo, ¿no? Otras buenas prácticas, ya hablamos de algunas, el mes de valorización de la paternidad, esta instancia de ver la salud del padre en el control prenatal. Bueno, todas las iniciativas que podamos hacer para el Día del Padre, concursos de fotos, concursos de cuentos, salir a buscarlos donde están, invitarlos a taller, tener conversaciones, invitarlos a algo que se ocupa mucho, invitar a los papás hombres en el jardín infantil a hacer reparaciones. Eso se ocupa mucho y funciona muy bien. Si tú los invitas también a jugar un partido de fútbol, pero además tienes una conversación educativa, también funciona bien. Ese tipo de innovaciones son estrategias importantes para trabajar con hombres. Recuerdo un grupo que me tocó visitar en Costa Rica, del Instituto WEM, era un grupo de 30 personas, más o menos, y se organizaban los hombres, eran solo hombres, se organizaban de manera rotativa para tener algo para comer, ¿no? Entonces, las condiciones también en las cuales hacemos los talleres va a ser algo importante. Y era totalmente autogestionado, o sea, se iban turnando en el fondo y se habían organizado 2 o 3 papás y trajeron tortillas y un preparado que hicieron con papas que estaba delicioso y se comía con las tortillas, etc. Les puedo hablar de comida porque ya almorzamos, ¿no? Si no, no sería justo. Bueno, las campañas y todo lo que podamos avanzar, obviamente, en iniciativas políticas, etc. Antes de entrar a algunos ejemplos, buenos ejemplos y no tan buenos en el tema de combatir los estereotipos, les quiero mostrar 3 datos. Primero, de un estudio de las mujeres en el cine. Fíjense, este estudio lo hizo mujeres, ¿no? Hace Agencia de Naciones Unidas, hace pocos años, y veían, bueno, primero que hay pocas directoras en el mundo del cine, luego que en las películas del cine solamente un 31% de los personajes que hablaban, que tenían líneas de diálogo, eran mujeres. O sea, se fijan cómo se van reproduciendo en todos los espacios de nuestra sociedad, eso que se llama el androcentrismo en el fondo, ¿no? Donde los hombres hablan, los hombres tienen la autoridad, los hombres tienen acceso a puestos de poder. Entonces, claro, observamos cambios muy importantes, pero igual en muchos espacios de nuestras sociedades todavía la participación de las mujeres no es igualitaria. Este es un ejemplo, ¿no? Cuando había una directora mujer, era mucho más probable que hubiera niñas y mujeres en pantalla. Otro gran problema de los estereotipos es la sexualización de las mujeres. Eso en el cine también se ve muy fuertemente y no ocurre de la misma manera con el trato del cuerpo de los hombres. Fíjense, en el caso de la fuerza laboral en las películas, o sea, mujeres trabajando versus hombres trabajando, aparecen mucho más hombres trabajando, las mujeres haciendo más tareas domésticas. Otro refuerzo también de los roles tradicionales. ¿Qué pasa en los medios? Este fue un estudio que se hizo el año 2022 y fíjense, se le preguntaba, un estudio internacional con 20.000, una encuesta con 20.000 casos,
En todos esos países que están ahí, no se alcanza a ver, están muy chiquititos, pero participaron algunos de América Latina, y fíjense, se les preguntaba si, si habían visto mujeres en roles tradicionales en los medios, y fíjense, un 68% respondió que sí, y si habían hombres en roles convencionales, como proveedores de económicos, líderes o hombres de negocio, lo mismo, también 72% dijo que sí. O sea, los medios de comunicación es otro espacio donde tradicionalmente se han tendido a reproducir, y en la publicidad va a pasar, pasa lo mismo. Ahora tenemos fenómenos nuevos, la inteligencia artificial. También Naciones Unidas hizo un estudio hace poco, y fíjense, la inteligencia artificial también reproduce estereotipos de género. O sea, no trata de la misma manera a hombres que a mujeres, y entonces tiende a asociar palabras con los hombres, ¿no? Con palabras como decidido, aventurero, y con las mujeres palabras como sentimiento, suave, marido, ¿se fijan? Se describía a las mujeres como trabajadoras domésticas 4 veces más que a los varones. Eso con una investigación, un experimento que hicieron con la inteligencia artificial. Impresionante, ¿no? Entonces, necesitamos mucho, pero tenemos barreras que son invisibles en el fondo. Y todo esto va frenando los cambios. Ahora, la UNICEF sacó esta guía para una crianza libre de estereotipos. ¿Y qué cosas podemos hacer que son importantes? Bueno, compartir las responsabilidades de cuidado y las tareas domésticas. ¿Cómo le enseñamos a niñas y niñas, como conversábamos antes, a hacer las distintas tareas, ¿no? Entonces, el trato ha sido muy injusto. Recuerdo en un grupo hace muchos años, hace 25 años, una mujer mayor que le compartía a todo el grupo, éramos 60 personas, y decía, yo tenía puros hermanos hombres, vivíamos en el campo, y mi papá se iba al monte de paseo solo con los hermanos hombres, y a mí me dejaban haciendo tareas domésticas en la casa. Y yo lo único que quería era que mi papá me llevara de paseo al monte. ¿Se fijan cómo puede ser tan injusto el trato diferenciado y solo por razones de género? Entonces, ¿cómo educamos con mayor igualdad a nuestros niños y a nuestras niñas sin hacer estas diferencias que pueden llevar a situaciones tan injustas? El tema del juego, muy importante a propósito también de la Estrategia Nacional del Juego que se tiene acá. Cómo ofrecemos distintas posibilidades de juego para niños y niñas, ya lo conversamos, y que los niños puedan desarrollar entonces juegos y guiones sobre el juego relacionados con el cuidado, y que las niñas puedan hacer juegos que tradicionalmente han sido considerados más de hombres, más de fuerza física, incluso se les llama a veces juegos bruscos, pero que hay niñas que les gustan esos juegos y son sancionadas. Hay muchos estudios sobre el uso de la cancha le dicen, ¿no? ¿Sí? En las escuelas, donde son lugares privativos para los hombres, y las mujeres entonces no pueden ocupar las canchas. Eso ocurre en muchos colegios y escuelas de América Latina. O sea, también el uso del espacio es segregado muchas veces según género. Ahí les dejé el link también para esa guía que está súper interesante. En otra guía de la UNICEF hablan ¿o es la misma? No, es otra. Dicen, igualdad desde el primer día, o sea, como en todas las tareas, no hacemos diferencia con niños y niñas. Predicar con el ejemplo, me gustó mucho esto, o sea, cómo los papás dan el ejemplo, cómo hacen tareas de cuidado, tareas domésticas, lavan los platos, trapean el baño. Hay zonas a las cuales las tareas son muy, como dice una colega argentina, Catalina Weinerman, como decía, hay tareas que están marcadas según género, a fuego. Entonces, por ejemplo, reparaciones en el hogar, son hechas principalmente por hombres. Y después el tema de la limpieza de los baños principalmente por mujeres. El problema es que hay tareas de cuidado a los niños. Otro de los problemas es que hay tareas de cuidado a los niños en las cuales los hombres entran muy poco, ¿no? Entonces, preparar alimentos, dar alimentos, el baño, poco. Eso nos muestra la encuesta de uso de tiempo. Y evitar el lenguaje estereotipado, ¿no? Los hombres no lloran, si juegas con esa pelota parece un niño hombre, ese no es un juego de hombre, ese no es un juego de niña. Todo ese tipo de frases diferenciadoras son complicadas. Otro material que vi, ahí está el nombre arriba del material, me pareció interesante porque venía un ejercicio para que lo podemos aplicar a nosotros mismos. Yo nunca jugué a la pelota en mi infancia, yo nunca he tenido el cabello largo,
yo nunca tuve un auto de carrera, yo nunca jugué a maquillarme, a mí nunca me perforaron las orejas al nacer, yo nunca escalé un árbol, a mí nunca me gustó bailar en grupo, a mí nunca me regalaron muñecas, a mí nunca me regalaron legos, yo nunca jugué con pistolas, yo nunca tuve juguetes de cocina. ¿Se fijan? Podemos contestar nosotros esas preguntas y ver cómo también nuestra educación fue probablemente muy segregada según género. Tampoco es infrecuente, yo recuerdo una colega, profesora universitaria, que decía que su papá siempre la había animado y educado a entrar en la ciencia y también a jugar juegos que eran tradicionalmente de niños. Y resulta que eso le había ayudado mucho a ella en su carrera profesional, pues sentía con fuerte autoestima. Mensajes a evitar. Vamos a ver primero algunos mensajes a evitar y después algunos mensajes positivos, con eso vamos a terminar. Bueno, obviamente mensajes que refuerzan estereotipos, que refuerzan la masculinidad hegemónica, no mostrar papás en situaciones de cuidado, solo mostrar mamás en situaciones de cuidado, no ofrecer una amplitud de tarea también. Es importante a los hombres mostrarle todas las tareas que pueden hacer, calmar el llanto, hacer dormir, preparar alimentos, cambiar de ropa, etcétera, etcétera. También culpabilizar, como decíamos, a los padres trabajadores es complicado. Bueno, aquí la publicidad no ayudó mucho. Esto ha sido lo tradicional por décadas, ¿no? Imágenes de una mamá cuidando. La familia es feliz, la mamá es la que alimenta, la mamá es la que cuida, la mamá es la que está en la casa, la mamá es la que cocina rico, etc. Estamos habituados en todo tipo de materiales a ver imágenes de este tipo, una mamá cuidando. La publicidad no ha ayudado. Fíjense, este es un artículo que revisa publicidad en Argentina hace algunos años. Fíjense cómo lo que se asocia a niñas y a niños, o sea, la niña, princesa, castillo, y el niño, fíjense, número 1, o sea, ganador, ¿no? Un casco, o sea, deporte, autos, etcétera, ¿no? Naturaleza para la mujer. Bueno, el problema es la sexualización también, o sea, no solo mostrar las tareas domésticas comunes como algo de mujeres, sino que el problema de la sexualización del cuerpo de la mujer. Eso también en Argentina. Bueno, este tipo de imágenes, por lo menos cuando yo era niño en la escuela, en los libros escolares, era muy frecuente este tipo de imágenes. O sea, la mamá haciendo tareas domésticas y el papá viendo televisión o leyendo el diario. Incluso a veces la mamá atendiendo al papá, ¿no? Lo atendía, ¿no? Le dejaba las pantuflas, qué sé yo. Pero todavía vemos en el día de hoy, a veces en la publicidad, este tipo de imágenes. O imágenes de este tipo. ¿Se fijan? Entonces, cómo representamos, cómo construimos las imágenes va a ser sumamente importante para dar mensajes a hombre y mujer. Este caso es una señalética en un aeropuerto en la ciudad de Concepción, en Santiago, y una foto tomada hace muy pocas semanas. Y fíjense, o sea, estaba la señalética para ir a los baños, el hombre aparece solito y bebés, niños, niñas y personas con discapacidad, todo al ladito de la mujer. ¿Se fijan cómo es la fuerza del inconsciente colectivo en el fondo, ¿no? Porque la persona que diseñó eso lo hizo y a nadie le pareció mal. Y está puesto ahí en un lugar público, a vista y paciencia de todo el mundo. Otra vez, este tipo de imágenes, ¿no? Estereotipadas, camioncitos de niño, muñeca es de mujer. Bueno, hay muchos memes sobre estos temas también y nos pueden servir también para trabajar con los hombres, ¿no? Pero lo tramposo de este meme es que en el fondo, si no lo hace la mamá, no resulta, ¿no? Eso es lo tramposo. Muchos hombres dicen eso, ¿ah? No, yo no lo hago porque ella lo hace mejor o a mí no me resulta. Entonces es también una excusa. Se ha trabajado mucho el tema de los privilegios masculinos en los estudios de género y muchos hombres descansan en eso. No, yo lo hago mal, mi pareja lo hace mucho mejor,
hay mucha comodidad también en muchos hombres. También hay parejas que atienden al marido y que refuerzan eso, ¿no? No siempre son los hombres. Acá les pongo un ejemplo del primer material que hicimos para el Chile Crece Contigo. Se hizo una guía de la gestación y este era el borrador no se publicó, es la prepublicación. Fíjense, en toda la guía de la gestación se puso una lámina donde se hablaba del papá, eran dos, perdón. Entonces esta era una. Y fíjense, el papá, luego del nacimiento, el papá puede hacerse cargo de la inscripción de su hijo o hija. Eso era prácticamente toda indicación de cuidado que se le sugiere al papá. O sea, no se le da ni una tarea de crianza, ni una tarea de cuidado, etc. Eso es un análisis discursivo. Y el otro es que siempre que se habla del papá, se habla del papá u otra figura de apoyo. Después se hablaba el papá u otra figura de cuidado significativa, u otra figura significativa. Y en el caso de la mamá, no, pues es la mamá, porque la mamá no puede faltar, ¿se fijan? Que es muy fuerte en el lenguaje ese tema. Y nosotros a las colegas allá del sector salud les decíamos, pero ¿y por qué no hablamos? Si vamos a hablar, porque nos pedían que pusiéramos el papá u otra figura masculina significativa. Pero ¿y por qué no hablamos, si vamos a hablar así, ponemos la mamá u otra figura femenina significativa? No, porque la mamá siempre está, la mamá no puede faltar. Pero el problema que tenemos con el lenguaje. También en el sector salud se ha hablado mucho de la díada madre-hijo. Cuando empezamos con estos temas hace cerca de 15 años en Chile, fui a una presentación y una matrona dice, hasta ahora habíamos hablado de la díada madre-hijo, pero ahora nosotros hablamos, y corrió la diapositiva, de la tríada. Y yo dije, por fin vamos a hablar del papá. Y corre la imagen y dice, la tríada madre-hijo-matrona, ¿no? Que es como madre-hijo personal de salud. ¿Se fija? Entonces, cuesta ir avanzando en estos temas. Esa me la voy a saltar. Vamos ahora a ver algunos mensajes bien construidos. Y entonces, fíjense, mensajes textuales, ¿no? Cuando los hombres se involucran en la crianza, todos ganan. Se fijan que hay un contenido ahí, hay una idea que se está instalando y hay un papá que está cuidando. Una campaña de ONU Mujeres. No es ayuda, es corresponsabilidad. Interesante, dos ideas ahí. Y además, por igual. ¿Se fijan que eso nos falta mucho, ese tipo de imágenes donde por igual los dos pueden hacer tareas domésticas en el hogar? Después, el tema de los juguetes, ¿no? O sea, un niño con un juguete, con una muñeca, y una mamá que puede estar con otro tipo de juguetes no tradicionalmente asociados a las mujeres, ¿no? Educar, entonces, dicen en este material hecho por Comunidad Mujer en Chile, desde la niñez en igualdad, es decir, desnaturalizar a través del ejemplo la existencia de labores o funciones de ambos géneros. Ahí tenemos otro desafío, las tareas son intercambiables. Entonces, imágenes de este tipo, hombres haciendo tareas domésticas, también se ve poquísimo. Importante instalar imágenes de este tipo. Esto es una campaña en México, si no me equivoco. Hombres haciendo tareas domésticas, otro mundo. ¿Y cómo educamos a los niños en las tareas de cuidado? Esto también lo vemos muy poco, ¿no? Y a veces lo hacen en la escuela y los papás reclaman. Pero ¿cómo le hicieron hacer eso a mi niño? ¿Lo van a convertir en una mujer? ¿No va a salir un verdadero hombre? La gente tiene miedo. Pero ¿y entonces cuándo entrenamos a los hombres en tareas de cuidado? Es una campaña que hicimos en Chile y usamos este lema: cuidar también es tarea de hombre. Presente y disponible, equilibrando trabajo y paternidad con corresponsabilidad, atento a las necesidades de tus hijos. Y quisimos instalar 4 ideas sencillas, pero quisieran reflexionar un poquito a los hombres. Y un papá llevando a la escuela. Bueno, las pandemias también salieron en distintos países de América Latina, campañas interesantes. Esta es hay un municipio en Chile que ha hecho muchas iniciativas en el tema de paternidad y me parece un excelente ejemplo, de los mejores que conozco, de una iniciativa municipal, ¿municipio se dice acá? Municipal, para promover la paternidad activa. Hicieron concursos de cuentos, concursos de fotos, son impresionantes, los cuentos que eligieron en ese concurso son impresionantes. Estas fotos también fueron fotos que mandaron los padres, las familias, ¿no? A veces, claro, muchas las tomaron las parejas, ¿no?
pero son fotos muy bonitas de papás de la comunidad. Entonces, contarles que los concursos de fotos y los concursos de cuentos son experiencias maravillosas para visibilizar historias de hombres que cuidan. Otra vez, iniciativa en el sector salud, eso en Perú. Y bonito el texto, para que reciba calor paternal. Significan que asociamos la idea del calor también maternal. Entonces, también cómo deconstruir el lenguaje en ese sentido. Bueno, necesitamos avanzar en la publicidad. Ustedes contaban delante un ejemplo, ¿no? En la misma línea, ¿no? La suavidad. Cómo asociar también el cuidado y la suavidad a los hombres. Cómo incluir en la prensa experiencias de este tipo. Papás aprenden a peinar a sus hijas para trenzar relaciones más estrechas. Bonito también. Una campaña de Alufa para involucrarlos en la lectura. Eso en otro contexto, ¿no? Pero muy bonita la campaña, porque se necesita, como hemos visto en las dos presentaciones, involucrar más a los hombres en la lectura. Eso en Brasil. Tú me das ritmo, tú eres mi papá. También el lenguaje, ¿no? Es bonita la palabra, ritmo. Eso en Nicaragua, vos sos mi papá. Me gusta que siempre puedo contar con vos. Esta campaña de la OMS, también de Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué pueden hacer los padres de la lactancia? Y mensajes directos ahí, ¿no? Son preguntas que no nos solemos hacer. Entonces, construir ilustraciones, infografía, también va a ser muy positivo para ir instalando el tema. Esta fue una campaña de gobierno en Chile. La crianza y el cuidado de los hijos e hijas son obligaciones comunes y el padre es igualmente responsable. Un hombre cuidando, quizás un poco mayor, porque ser un papá presente no solo implica proveer económicamente. Otra idea que hemos conversado hoy día, ¿se fijan? Que uno puede ir instalando mensajes, ideas, para tener conversaciones con los hombres y con las familias. Feliz Día del Padre. Ahí lo bonito es que el papá la está peinando, que también es una tarea que tradicionalmente han hecho las mujeres. El Día del Padre, ¿cómo aprovechamos el Día del Padre también para instalar mensajes distintos? ¿Qué es corresponsabilidad? Significa compartir las tareas domésticas y de cuidado entre los adultos presentes. Se fija que uno puede ir instalando ideas. Esto en Perú, Día del Padre, por más paternidades afectivas, comprometidas y corresponsables. Se fija, y ahí es diversidad cultural también, diversidad indígena, bonito también. Bueno, los memes, también podemos aprovechar los memes que circulan. Hay uno que no se los traje, pero que me gusta mucho. Aparece San José y dice, para ser un buen papá no hay que ser un santo. Ese es de la misma comuna que les hablé antes, Lo Prado, ¿no? Que ahí ocupó la idea de un papá porteando, le decimos nosotros, o sea, cargando un bebé. ¿Cómo se dice acá? A ver, me gustó eso. ¿Cómo? ¿Cómo es? Acucucho. Ah, qué bonito, bonito. En otros países se dice apapacho, ¿no? También. ¿Apapacho es así? Ya. Acucucho es cargar, ¿sí? Perfecto. Genial. Acucucho. Se lo voy a tener que anotar después. Esa me encanta, una campaña de África, un afiche en África, también que fue apoyada por la UNICEF. Y fíjense, o sea, un papá que está llevando a sus hijos una imagen como que tan cotidiana, pero que vemos tan poco, ¿no? Mi papá le gustaba hacer muchas tareas de arreglar cosas, ¿no? De arreglar muebles, etcétera. Y siempre estábamos ahí acompañándolo y nos contaba historias, le gustaba mucho contar historias. Y nos tenía ahí, nos enseñaba, etcétera. Hombres trabajando. Otra vez, ¿cómo deconstruimos la palabra trabajo, el lenguaje? Trabajo no es solo trabajar remuneradamente. Cómo valorar el trabajo en casa, el trabajo de cuidado, etcétera. Y bueno, imágenes como súper masculinas, pero asociada a la masculinidad tal vez, un luchador y dando biberón, dando mamadera. Bonita la imagen. Y después el tema de la violencia también, muy importante, cómo prevenir la violencia. También es otro gran desafío, o sea, trabajar con los hombres para que haya buen trato. Y me gustó esta idea, revisándonos, ¿no? Es muy bonita la ilustración además. Esa es una campaña de UNICEF. Y ahí, a ver si nos resulta pasar ese video, si resulta nomás. Es cortito, no se preocupen. Salir. Somos la generación que creció escuchando frases como
Los hombres no lloran. Si te pegan, pegale. Si no entendés por las buenas, entendés por las malas. Y hoy justificamos nuestra agresividad, reacciones violentas, diciendo que no sabemos cómo expresar lo que sentimos. Por eso tenemos la responsabilidad histórica de criar diferente y guiar a la primera generación de bien criados. Niños que no tengan miedo a expresar sus emociones y niñas que puedan ser lo que sueñan. Hijas que confíen en vos. Hijos que hablen con empatía y respeto. Porque somos la generación de la transformación. Con cada gesto, en cada vínculo, podemos prevenir la violencia. Cambiar el mundo empieza en casa. Los niños y niñas que crecen en igualdad transforman el futuro. Erradiquemos la violencia de género. Tenemos la primera pregunta y es: ¿por qué no se aborda la paternidad responsable desde la adolescencia con los jóvenes en formación? Considero que debemos tener formas para las nuevas generaciones, ya sea con creencias y paradigmas, eliminando estereotipos que tenemos desde mucho tiempo atrás. Gracias. Bueno, tiene que ver con el problema de la educación no sexista, es decir, con igualdad, sin sesgos, sin estereotipos. También tiene que ver con la educación sexual. Son temas difíciles en nuestros países latinoamericanos, han sido temas difíciles de abordar con la adolescencia. Y el problema es que ocurrido un embarazo adolescente, en realidad se ha responsabilizado a las madres. Ocurren casos dramáticos, madres jóvenes que no pueden seguir en la escuela, las familias no les permiten seguir, no les dan las condiciones, las facilidades para hacerlo, y que pasan a estar en casa a cuidar a su hijo pequeño y a veces a hermanos más chicos. Entonces las desigualdades de género son muy grandes. También ocurren cosas con los hombres, que son presionados a salir a trabajar, que si no ponen dinero no pueden tener contacto con los hijos. Entonces aquí uno de los problemas de fondo es considerar que los problemas reproductivos como un eventual embarazo es un problema de mujeres. Los hombres también son fecundos, los hombres también se reproducen, los hombres también tienen que estar involucrados en la prevención del embarazo y por supuesto, si ocurre un embarazo, los hombres también tienen que estar involucrados en todos los procesos. Muchas gracias y ahora tenemos otra pregunta. Datos muestran que los programas con padres tienen un buen impacto, pero es difícil que los hombres participen de estas actividades. ¿Qué estrategias funcionan para motivarles a asistir? Bueno, el lenguaje convocante es muy importante. Les pongo un buen ejemplo. El otro día, el año pasado, hicimos un taller en una empresa de energía en Chile, un taller para padres, cerca del Día del Padre. Y el taller se llamaba algo así como paternidad activa y corresponsabilidad. Y no sé qué pasó, que el área de comunicaciones, cuando mandó el correo electrónico de aviso a toda la compañía, le puso: este es un taller de nuevas masculinidades. Y llegaron 3 papás. No, es que es buenísimo el ejemplo, porque el lenguaje que ocupemos desde el título en adelante, cuando hacemos convocatorias, cuando hacemos charlas, talleres, etcétera, dice muchísimo. Hace 25 años, cuando hicimos ese programa Paternidad Activa, hacíamos un ejercicio de hacer afiches con las educadoras de primera infancia, de jardines infantiles, para invitar a los papás a talleres de conversación sobre la paternidad. Y las educadoras hacían los primeros afiches, y los afiches eran en un lenguaje femenino, eran de color rosado, etcétera. Eso también es más difícil que le llegue a los hombres. Entonces, tenemos que usar códigos que sean más pertinentes a la cultura masculina, y también tener un lenguaje convocante y apropiado a ello. Es difícil también para los hombres cuando llegan a un lugar, a un centro de salud, y está todo pintado de rosado y miran todos los afiches y siempre una mamá cuidando, inmediatamente piensan: este no es un lugar para mí, ¿no? Y bueno, y también pasa que están a veces ahí y el personal solo le habla a las mamás. En Chile antes se citaba desde la educación preescolar y se decía querida mamá. Siempre la comunicación era dirigida a la mamá. Claro, a veces hay una mamá, pero era en casos donde también se usaba, en casos donde también había un papá, ¿no? Entonces
desde el uso del lenguaje en adelante.